Hermanos, buenas noches en el nombre del Señor. Es realmente un gozo muy grande poder estar en esta noche con ustedes para elevar nuestras voces en alabanza, en oración, delante de nuestro Padre Celestial y poder aprender más de su palabra a través de nuestro hermano Johan, que más adelante nos estará trayendo el mensaje de la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Padre Santo, Señor amado, Dios Todopoderoso. En esta noche queremos agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, porque siempre estás a nuestro lado, protegiéndonos, ayudándonos, Señor, bendiciéndonos. Padre, gracias por este día en que hemos podido estar contigo, Señor, dándote tiempo en el culto de la mañana y ahora en este tiempo, Señor, que vamos a pasar delante de tu presencia. Bendícenos, ayúdanos y que nuestro corazón, espíritu y mente esté totalmente atenta a todo lo que vamos a hacer, Señor, y también a tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos amados, vamos a alabar a nuestro Padre Celestial con el precioso coro que dice, ¿a quién iré? Necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Ahora, hermanos, después de haber escuchado este hermoso coro que nos dice, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Sino a ti, Señor. Y realmente no tenemos a dónde ir ni a quién ir, solamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos llena de gozo, de paz, de seguridad. Vamos a tener ahora la lectura bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Les invito a entonar ahora el coro que nos dice: yo soy quien dices que soy. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, si soy para mí, soy hijo de Dios, si no soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, si soy para mí, soy hijo de Dios, si no soy.
casa, Dios, si tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hijo de Dios, soy. Yo soy quien dices que soy. Y realmente, desde el momento en que llegamos a conocer a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y nos rendimos a sus pies y entregamos nuestras vidas a Él, Él nos dice quiénes somos y nos da una hermosa identidad en Él. Somos perdonados, somos redimidos y nos gozamos en el Señor. Somos libres a través de Él. Bien, hermanos amados, nuevamente les invito a buscar en sus Biblias, esta vez el libro de Job. Job, capítulo 1, versículos del 20 al 22. Y la palabra del Señor nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El Señor bendiga su palabra. Vamos a entonar ahora el himno 236 que nos dice: cuando combatido por la adversidad, y el himno 331 que nos dice: todas las promesas del Señor. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones cuantas te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esta cruz llevar.
Dios nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones cuantas te sorprenderás Cuando veas lo que Dios por ti hará, cuando de otros veas la prosperidad y tus pies se lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hallará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. bendiciones cuantas Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercano de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande, grande, fieles son, grande, grande, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grande, grande, fieles son, grande, grande, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado en que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas del Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas el naturalito sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, grandes, fieles son, grandes, grandes, fieles son. En ellas para siempre confiaré. Hermosos signos, ¿verdad, hermanos? Cuando nos encontramos combatidos por la adversidad, debemos estar seguros en las promesas que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros, porque son grandes y fieles, como decían los himnos que acabamos de entonar. Ahora, hermanos amados, les invito a buscar en sus Biblias, esta vez, el libro de Juan, capítulo 8, un versículo nada más, Juan 8:31, y luego el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y la palabra del Señor nos dice así en el libro de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Hechos, capítulo 2, versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El Señor bendiga su palabra. En este momento invito a nuestro hermano Johan Meléndez, que nos trae la palabra del Señor. Bendiciones, hermano Johan. Muy buenas noches, hermano, que el Señor le bendiga grandemente. Llega un momento, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios. Un momento que nosotros debemos estar presto lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros.
Dios tiene un propósito para el verdadero cristiano de Dios. Y ese propósito lo encontramos en la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a aprender todos juntos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere, hombre, que seamos valientes en la palabra de Dios. Dios quiere, hombre, que permanezcamos en la palabra de Dios y en la oración. Dios quiere, hombre, que lo busquemos con un corazón humilde y humillado a Él. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. El Señor no quiere otra cosa, sino quiere un corazón puro y humillado a Él. Con eso, algo primordial que quiere Dios. Dios no quiere lo material. Dios quiere un corazón humillado a Él. Por lo cual, en esta noche vamos a aprender algo muy importante acerca de Dios, primeramente, que lo encontramos en la palabra de Dios. Y el tema focalizado de esta noche, ¿verdad? Y lo que estamos estudiando en este mes acerca del verdadero cristiano. Y en esta noche vamos a tener el tema una característica del verdadero cristiano es permanecer en la palabra de Dios. Una característica del cristiano es que permanecer en la palabra de Dios. Un tema que podemos decir, sí, yo practico la palabra de Dios. Yo pertenezco en la obra de Dios. Pero hay diferentes formas. Pero a veces estamos cegados y pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Pero resulta y acontece que a veces nosotros estamos haciendo las cosas mal. Recordemos cómo era Jesucristo. Recordemos en la palabra de Dios que nos refleja cómo era Jesucristo cuando estaba en este mundo. Ahí vemos la característica fundamental de Jesús. Y ahí decimos, ¿será que yo estoy haciendo conforme como fue Jesucristo cuando estaba en la tierra? Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Debemos imitar a Jesucristo. Y vamos buscando en nuestra Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra de Dios, en Reina Valera. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice así: y si perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, acá no está diciendo la palabra del Señor algo muy fundamental. En el libro de Juan dijo, entonces Jesús dijo a quién, a sus discípulos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dando esto, quiero ahora orar por la enseñanza de que vamos
aprender en esta noche. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has permitido de buscarte cada día más, porque queremos aprender cada día más de tu palabra, Padre Celestial. Revístanos con tu gracia, revístanos con tu poder y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Tú eres 3 veces santo, Señor. Te ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en la palabra de Dios, como leímos anteriormente en Juan, ahí dice, el que permanece en la palabra de Dios, esos son los verdaderos cristianos. Por lo cual debemos identificarnos en ese punto de vista. Yo puedo leer la palabra de Dios, pero ¿será que practico lo que dice la palabra de Dios? ¿O será que yo ando como Jesús? Nosotros debemos leer la palabra de Dios con un fundamento muy importante en aprender la palabra de Dios, en que el Señor nos puede enseñar cada día más. No debemos leer la palabra de Dios como cualquier libro, porque la Biblia no es cualquier libro que la podemos encontrar en diferentes bibliotecas. La Biblia es algo fundamental, es algo de nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia se respeta. Entonces, por lo cual, hermanos, debemos saber cómo nosotros debemos andar para saber si somos verdaderamente hijos de Dios o somos verdaderamente cristianos. Porque evangélico, hijo de Dios, todo el mundo dice que somos hijos de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios, ese es el verdadero hijo de Dios. Algo muy fundamental que podemos examinarnos. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo hacer tantas cosas en la iglesia, pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Hay humildad en mi vida? Eso debemos restaurar nuestra vida. Eso debemos examinarnos, porque a veces nosotros examinamos al hermano o a la hermana, pero no examinamos en lo interior que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra vida. Por lo cual, hermanos, debemos saber en qué horizonte estamos. Debemos saber el horizonte que debemos estar. No escuchar las predicaciones por escucharlas, o por criticarla, o buscando un error al hermano. Sino debemos escuchar con el entendimiento y la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría de Dios viene de lo alto. Por lo cual, hermanos, si yo tengo en mi vida egoísmo, envidia y tantas cosas malas, y buscando criticar al hermano o humillarlo, eso no es un verdadero hijo de Dios. Debemos concentrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Debemos concentrarnos en lo que dice Dios para nuestra vida. Porque a veces nos concentramos y escuchamos lo que queremos escuchar. Pero lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, no lo escuchamos. Por lo cual, hermano, eso refleja un verdadero cristiano que escucha la voz de Dios, no escucha la voz del hombre. Porque nosotros, si escuchamos la voz del hombre, no podemos hacer nada. Y no estamos practicando lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como leímos anteriormente, ¿cuáles son los verdaderos cristianos también? Un verdadero cristiano en la que puede estar seguro que es nacido de nuevo. Que es nacido de nuevo. El Espíritu Santo vive, mora, reina hasta que el Señor venga. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, allí permanece lo que dice la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo trabaja en nosotros, proporciona la evidencia bíblica sólida en que un cristiano, que es un cristiano,
ya puede saber que eres salvo. Si nosotros reflejamos a Jesucristo en nuestra vida, ¿cómo lo podemos reflejar? En nuestro testimonio. Cada día nosotros reflejamos el testimonio de Jesucristo con nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra actitud, hasta la forma de vestirnos. Debemos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Nosotros no debemos reflejar las cosas del mundo, porque a veces la moda y las cosas paganas que hay en el mundo la imitamos. Y si un actor, alguien de alta estima, ¿verdad? Que nosotros, un fan, se viste así o se hace, nosotros ¿qué hacemos? Lo imitamos a ellos. Queremos imitar la ropa, queremos imitar la moda, pero sabemos que la moda es del mundo y pasajero. Pero debemos imitar la palabra de Dios que permanece para nuestra vida. Nosotros debemos marcar un horizonte. Es el horizonte de Jesucristo debemos marcar. Nosotros no debemos enfocar las cosas del mundo. Debemos enfocarnos a las cosas de Dios. Allí reflejamos a Jesucristo. Allí vemos que el Espíritu Santo está allí morando en nuestra vida. Pero si nosotros reflejamos las cosas del mundo, reflejamos el odio, reflejamos la enemistad, reflejamos el egoísmo, reflejamos tantas cosas, Dios no mora en esas personas. Dios mora cuando nosotros nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo y reflejamos a Jesucristo en nuestra vida. Por lo cual, hermano, debemos reflejar a Jesucristo. No debemos reflejar al mundo, porque el mundo es pasajero y el mundo es feo. Entonces debemos reflejar nuestra vida en Jesucristo en humildad, en sabiduría de Dios, no en sabiduría del hombre. Porque nosotros, la sabiduría que tenemos, el hombre, ¿verdad?, no refleja a Jesucristo. Debemos tener la sabiduría de Dios, porque si tenemos la sabiduría de Dios, podemos hablar bien. Podemos tener la paciencia, que cuando un hermano se irrita, nosotros debemos ¿qué? Tener la paciencia, la sabiduría, cómo debemos actuar. No debemos reflejar la sabiduría que puede tener el hombre, porque nosotros a veces que podemos decir algo y puede doler a su hermano. Y eso no lo damos cuenta, la actitud de nosotros, sino al segundo. Por lo cual, hermano, le traigo en esta noche 5 cositas de tantas. Y podemos decir algo muy fundamental, que Jesucristo debemos andar como Él anduvo. Debemos seguir la palabra de Dios. Siguiendo la palabra de Dios, podemos reflejar que Jesucristo está en nuestra vida. Entonces, 5 cositas. En primer lugar, un verdadero cristiano entiende el plan de salvación. Cuando nosotros entendemos el plan de salvación que Jesucristo tiene para nuestra vida, allí viene la transformación. Allí donde viene que Jesucristo va a cambiar nuestra vida. El verdadero cristiano entiende el plan de salvación. El plan de salvación que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y tiene el gran deseo de compartirlo con aquellas que se han perdido. Esa gran compasión que ve a su hermano y se quita el pan de su boca y se lo da. Entiende que si mi hermano necesita una par de zapatillas, nosotros podemos buscar en el motivo, la circunstancia. Entonces, no buscar la circunstancia como hombre, porque a veces nos confundimos que yo le di a un hermano 10 soles o un pan y entonces estamos publicando por todos lados y estamos dando gracias al Señor porque en público, porque yo pude colaborar. No, hermano, eso no es hacer la obra. Jesucristo, cuando hacía la obra y daba al necesitado, Él no estaba publicando por todos lados que yo di esto, yo di, sino que estaba agradecido con su Padre.
debemos entender el plan de salvación para nuestra vida. Si yo no entiendo el plan de salvación, no hacemos nada dentro de una iglesia. Porque cuando nosotros sabemos un edificio, ¿verdad? Porque todos nosotros somos iglesia. Pero debemos entender el plan de salvación. Cuando yo entiendo el plan de salvación, Jesucristo está en nuestra vida. Jesucristo está en nuestro alrededor. Entonces, por lo cual, hermanos, debemos restaurar nuestra vida. Debemos decirle al Señor, Señor, yo no sé cuál es el plan de salvación que tú tienes para mi vida, pero ilumíname y enséñame para que tú puedas restaurar nuestra vida. Por lo cual debemos saber el motivo y la circunstancia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo cual, hermanos, debemos de que el Señor, el Espíritu Santo, podamos restaurarlo, podamos saber cuál es el plan de salvación. Entonces, y cuando nosotros entendemos el plan de salvación que tiene Jesucristo para mi vida, ahí podemos hacer la obra de Dios. Algo tan maravilloso, hermano, cuando yo entiendo que Jesucristo es grande, lo reflejamos en todo momento. Lo reflejamos en todo momento. Algo muy bonito que debemos decir, que cuando pasemos en nuestra casa, en la calle, y diga, allá va el Hijo de Dios. No diga, allá va el evangélico. Allá va el Hijo de Dios. Y nosotros debemos reflejar primeramente en nuestra familia y segundo en nuestro vecino. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están los vecinos? A veces no sabemos que ni el vecino sabe que somos cristianos. ¡Qué maravilla! Es el plan de salvación. Si ni el vecino sabe que somos cristianos, porque nos comportamos iguales o peores que el vecino. ¿Cuántos de nosotros no hemos compartido un plato de comida para el vecino, a pesar que tenga necesidad o no tenga necesidad? Eso es ser humilde. ¿Cuántos vecinos saben que somos cristianos? ¿O saben solamente cuando salimos con la Biblia en la mano? No, hermano. Debemos también avisar a nuestros vecinos. Estamos en una pandemia, pero los vecinos están alrededor. Están necesitando. Y usted sabe. Buenos días, vecino. Buenas tardes, vecino. Buenas noches. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo amaneció? Y ese vecino se va a sentir agradable. Agradable. ¿Por qué? Porque está llevando una palabra de bendición. Porque nosotros llevamos palabra de bendición a cada persona que nos conoce. Entonces, allí está el evangelismo. Allí está el Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, debemos reflejar eso. Debemos llevar la palabra de Dios. Y ahí sí vamos a entender el plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, por lo cual, hermanos, debemos incitar al llevar la palabra de Dios. Si no debemos ser egoístas, las cosas que yo he aprendido, yo debo también que reflejarla en nuestra vida. Yo debo reflejarla en nuestra vida. Entonces, es el llamado que Dios nos hace. Es el llamado que Jesucristo nos dice en la palabra de Dios. Entonces, ese es el mensaje que debemos hacer. El mejor plan de salvación que ahí me enseñaron es llevar la palabra de Dios. Dar todo al que necesita. Entonces, hermano, debemos hacer eso. Entonces, como segundo lugar, hermanos, un verdadero cristiano y ama y honra a Jesús por encima de los demás.
Un verdadero cristiano ama y honra por encima de todo lo demás. Entonces, esto es algo muy fundamental, porque a veces nosotros ponemos en primer lugar otras cosas. El tiempo, el espacio, circunstancias. Entonces, en este motivo debemos reflejar. El verdadero cristiano ama y honra a Jesús por encima de todo. Cuando habla por encima, hasta de todo. Jesucristo es el primer lugar en todas las circunstancias. Entonces, debemos hacer eso. Mientras que los cristianos aman a los familiares y amigos, ponen al Señor por encima de todo y es evidente en sus prioridades. Por lo cual debemos saber que el primer lugar es Jesucristo. Debemos reservar en esta parte. Sobre todas las cosas, Jesucristo. No debe haber obstáculo para qué? Para evangelizar al Señor. Para llevar la palabra de Dios. Algo muy fundamental debemos saber en esta pandemia. Algo muy importante que debemos saber. Hay tantos motivos para evangelizar la palabra de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos resguardamos. Y algo muy importante, como estábamos conversando con unos hermanos, ¿verdad? Que llevar la palabra de Dios, a veces debemos reflejar a Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta pandemia? Nosotros salimos a nuestro trabajo, al supermercado, y no tenemos miedo para nada porque vamos al supermercado porque tenemos una necesidad, ¿verdad? Una necesidad material. Vamos al trabajo porque tenemos una necesidad económica. Hacemos cualquier trámite que podamos hacer porque tenemos una necesidad primordial. Entonces, hermanos, hacemos tantas cosas, pero ¿por qué no llamó la palabra de Dios? Cuando se dice, cuando vamos a la palabra de Dios y decimos, me va a contagiar, me va a hacer esto. Yo doy gracias al Señor, hermano, porque allá va una tercera ola. Y yo, como soy personal de salud, estoy al frente de la circunstancia de este COVID. Y ahora el Omicron, el Delta y tantas variantes que podemos hacer. Que existen en esta parte. El H1N1. Entonces, en esa parte, hermano, doy gracias al Señor porque durante toda esta ola, el Señor me ha cuidado, tanto a mí y a mi esposa. Porque yo, como estoy al frente de esta pandemia, al frente de pacientes positivos, moderado, leve, moderado y grave en esta pandemia, el Señor me ha cuidado. Me ha cuidado. Porque yo confío en el Señor. Y si en algún momento me tiene que dar este virus, llegó el momento. Yo sé que el Señor también me va a cuidar. El Señor me va a cuidar. Y si yo me tengo que morir con esta pandemia, me voy con el Señor. Y es mejor todavía, prácticamente porque estamos convencidos. Y cuando el Señor está en nuestra vida, no tenemos miedo a la muerte. No tenemos miedo a la muerte. Qué mejor descansar en Jesucristo y saber que nosotros nos vamos a la presencia del Señor y vamos a aprender más. Entonces, el Señor me ha recordado, me ha cuidado a mi núcleo familiar. Y cuando nosotros también salimos embarazados, mi esposa, ¿verdad? Nosotros entregamos a nuestro bebé en las manos del Señor.
y no va a ser un obstáculo para hacer la obra de Dios. Y cuando ponemos primer lugar en todas esas cosas, el Señor nos bendice, el Señor nos restaura, el Señor derrama bendiciones. Y a pesar de todo, Alison, ¿verdad? Mi esposa, ¿verdad?, tuvo amenaza de aborto 2 veces y el Señor estuvo allí. Y yo sé que el bebé es del Señor y nosotros lo entregamos al Señor y el Señor lo ha tenido firme allí con todas las cosas que se ha presentado en el embarazo. Allí está. Nuestro Pablo está allí fuerte y fortalecido. Como el Señor es tan grande, cuando el bebé está allí fortalecido en la placenta, así debemos estar nosotros fortalecidos en el Señor. Puede haber circunstancias, puede haber problemas, puede ser tantas cosas, pero el Señor está con nosotros porque nosotros agarramos esa roca y ahí entendemos el plan de salvación que tiene para nosotros. Ahí entendemos que sobre todas las cosas debemos poner en primer lugar ¿a quién? A Jesucristo en nuestras vidas. Y cuando yo entiendo esto, el Señor va a hacer grandes cosas para nuestra vida. Pues, ¿por qué pasa tantas cosas? ¿Por qué viene enfermedad, viene muerte? Es un proceso que debemos pasar nosotros como hijos de Dios. Y el que vive en tribulación debemos dar gloria a Dios por eso, porque debemos examinarlo y porque vendrá victoria, porque vendrá todas esas circunstancias, vendrá cosas importantes para nuestra vida. Es un proceso que debemos pasar. Vienen muerte de familiares, muerte de nuestros padres, muerte de seres queridos, de nuestros hijos, pero debemos gracias al Señor. Y doy gracias al Señor porque yo como hijo vi ese ejemplo, ¿verdad?, que me dio mi madre, ¿verdad? Y siempre lo recuerdo y estas cosas siempre lo cuento de testimonio. Cuando mi hermano falleció, mi mamá que dio gracias al Señor hincada y encerrada allí, dando gracias al Señor, porque el Señor hizo la obra en él. El Señor dio gracias pues en su vida. Y es un ejemplo, debemos saber. Yo lo viví y debemos hacer eso, dar gracias al Señor en todas las circunstancias que debemos pasar. Pero a veces damos gracias al Señor pura solamente las cosas buenas. Las cosas malas, el Señor no da cosas malas. Es un proceso que nosotros debemos pasar. Entonces ese es el plan de salvación. Ese debemos poner encima. Los domingos son del Señor. Y vienen circunstancias familiares también a ser obstáculos para las bendiciones de Dios. Y debemos saber esto. En primer lugar, sobre todas las cosas, el Señor. Si viene cualquier cosa, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y ellos se van a educar a uno. Nosotros no debemos educarnos a ellos, sino a ellos a nosotros. Porque nosotros debemos marcar nuestro territorio, marcar nuestra huella en nuestra familia. Entonces, eso debemos hacer. Debemos restaurar nuestra vida y bendecirnos cada día más. Y entonces eso, cuando nosotros entendemos eso, el Señor está morando en nuestra vida. Entonces eso debemos entender y comprender. Como tercer lugar, hermano, y presta atención a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No lo podemos distraer porque Dios está obrando, está hablando en este momento. Y en tercer lugar, el verdadero cristiano practica la humildad y la modestia. La humildad y la modestia. Porque es una característica fundamental de un verdadero cristiano. Ser humilde. ¿Qué más? Ser un discípulo de Jesucristo, porque el Señor fue un verdadero. Porque el Señor mismo fue un verdadero, ¿qué? Humilde. Él andaba en humildad. Él hablaba. Y cuando Él hablaba, todo el mundo quería escuchar. Era una voz, imaginemos, una voz angelical. Que cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, estamos el Señor. Cuando nosotros hablamos la palabra,
las personas quieren escuchar más. No escuchar, porque a veces podemos hacer con la sabiduría de uno. Y entonces queremos más bien que la gente sepa que yo sé teología, que yo sé esto, que yo sé que lo demás. No. Debemos practicar. Y hablamos terminologías, ¿verdad? Que para puro solamente llamar la atención. Debemos utilizar eso conforme a la voluntad de Dios. Y debemos saber eso, hermano. Cuando yo practico lo que dice la palabra de Dios, el Señor pone la humildad en nuestra vida. La humildad en nuestra vida. Y no debemos estar pendientes cuando el hermano se caiga para nosotros criticarlo, sino levantarlo y ayudarlo, llorar por él. Por eso es lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que hizo Jesucristo. Entonces, aun siendo Dios, se humilló a sí mismo por hacerse obediente a la muerte de la cruz. Él se humilló allí, siendo el Dios poderoso, pero fue humilde. Filipenses 2:8, buscamos allí, ¿verdad? Filipenses 2:8. Nos dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de Cristo. Entonces allí nos está diciendo la palabra del Señor. El Señor fue obediente, hermano, hasta la muerte de Jesucristo. Damos gracias, Señor, por eso, por esa gran bendición que el Señor nos dio. Entonces allí los discípulos de Cristo también fueron modestos en apariencia y en forma en que vivieron y actuaron. Las personas siempre pudieron saber cuando están en presencia de un hombre y mujer que ama a Dios. No solo cuando estemos sentados, estemos firmes, allí la gente debemos transmitirle que allí está el Hijo de Dios. Debemos de reflejar en esa parte. Debemos reflejar en esa parte. Entonces, en ese punto de vista, nosotros debemos tener que también un autocontrol de las emociones y acciones que debemos saber también. Que es evidente en la forma que se comporta, evidentemente de cómo actúan los demás hacia ellos. A veces que nuestras acciones perjudican de una manera muy grande en nuestra vida. Y eso debemos saber. Que nuestras acciones, ¿verdad?, no pueden perjudicar en nuestra vida. Entonces, en ese punto de vista, entendemos y comprendemos todas las cosas. Las acciones que nosotros hacemos, que hemos de ser unas acciones positivas a la voluntad de Dios. No dejar que la carne hable a través de nuestras acciones, sino Jesucristo allí que accione. Entonces, en ese punto de vista, hermano, debemos reflejar lo que dice Jesucristo en nuestra vida. Debemos saber en esa parte. Debemos practicar la humildad de Jesucristo y la modestia que tuvo los discípulos, que reflejaba a Jesucristo. Estos dos ejemplos, la humildad de Jesucristo y la modestia de quien, de sus discípulos que estaba alrededor de Jesús. Debemos saber eso. Cuando yo sé eso completamente, ahí vemos que somos un verdadero hijo de Dios, somos verdaderos. Entonces, en ese punto de vista, debemos ser humildes, debemos ser modestos. Entonces, vemos y continuamos en cuarto lugar, hermano, casi el último. Vemos que entonces como cuarto lugar, el verdadero cristiano manifiesta que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. Y lo tiene en lo más
alta estima. En Juan 4, 13, 15, voy a leer para ustedes, dice así: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces también, esto es lo que también practica la justicia en 1 Juan 2, 28, 29, que lo leer también. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados, y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces acá nos está diciendo algo muy primordial. El verdadero que manifiesta que Cristo es Dios. Entonces conocemos que debemos permanecer en Él. Si permanecemos en Él, el Señor hace grandes cosas. Y Él nosotros que nos ha dado un espíritu, no un espíritu de cobardía, sino de fe, de profetizar y de cumplir el mandato de Dios que nos marca, la gran comisión de Dios, y hacer discípulo a todas las naciones. No hay restricción de nacionalidad, no hay restricción de raza, no hay restricción de color, no hay restricción de nada. Si no, debemos llevar la palabra de Dios a cualquier persona. No hay restricción a la sociedad baja, media y alta. Debemos llevar la palabra de Dios. No debemos tener miedo a la delincuencia porque tenemos un poder grande. Y también, ojo, tenemos que tener también la prudencia, pero no avergonzarnos ni tenerle miedo a ese punto de vista. Entonces debemos hacer eso, como dice 1 Juan, que leímos anteriormente, 1 Juan 1, 28, 29, que debemos, ahora hijitos, permanecer en Él. Debemos permanecer en la palabra de Dios y debemos llevar la palabra de Dios. Debemos llevar al necesitado la palabra de Dios, porque ahora la gente necesita, que tienen hambre espiritualmente. Están pasando por situaciones terribles. Hay muchas enfermedades. Hay mucha crisis de nervio. Hay mucho estrés en nuestra vida. El Hijo de Dios debemos traer la carga a Dios. Debemos llevar la carga a Dios. Porque a veces sentimos una pesadez grande por la carga que nosotros no podemos, y entonces no la entregamos al Señor. A veces el Señor no me escucha, pero a veces tenemos algo que debemos morir y no queremos morir en esa carne. No queremos morir. ¿Por qué? Si yo oro, tengo tanto tiempo, que esto, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo demás, pero yo oro, yo hago lo que dice la palabra. Pero a veces tenemos algo, hasta nuestra forma de ser, hasta nuestra forma de pensar, debemos morir. Y eso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Qué debemos hacer? Decirle al Señor, ¿qué debo hacer, Señor? Pero cuando el Señor habla, debemos escucharlo, debemos restaurarlo, debemos ayudarlo. Entonces, debemos de llevar la palabra de Dios, como dice 1 Juan, debemos permanecer en Él. Y Él va a permanecer en nosotros. Pero debemos ¿qué? Llevar la palabra de Dios a esas personas que tienen necesidad, que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por medio de nosotros. Eso debemos compartir nosotros. No quedarnos en nuestra casa con miedo, sino que buscar la presencia de Dios. Si nosotros perdemos el miedo,
perdemos es el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a restaurar. Pero si nosotros tenemos ese miedo, ya perdimos la fe. Ya perdimos la fe. Es que cuando nosotros salimos al supermercado con toda la fuerza, vamos a comprar esto, y no hay miedo allí. Pero salimos a la iglesia, a hacer la hora, andamos enmascarados por todos lados, cuidándonos. Ahí perdemos la fe y nos vamos a contagiar. ¿Sí? Pero debemos, ojo, tener las precauciones y cumplir también el control de la situación. Porque no tenemos tampoco tener que decir, Señor me cuida, Señor. Sí, pero nosotros debemos también cuidarnos. Debemos también tener la prudencia y obedecer. Y obedecer en las cosas que se nos marca. Entonces, en este punto de vista, cuando nosotros sabemos todo eso, conocemos que somos un verdadero hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él, lo que permite vivir una vida pura, limpia, honesta y santa, y se siente profundamente convencido. Cuando peca, inmediatamente confiesa y se arrepiente y le pide ¿quién? Perdón a Dios. Y si necesita pedirle perdón a la persona, lo fundamental, porque debemos ser humildes. Cuando el verdadero Hijo de Dios entiende eso, ahí sí practicamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo restaura en nuestra vida, redarguye en nuestra vida. Y allí, cuando nosotros hacemos algo malo, el Espíritu, oye, está haciendo algo mal, contrólate, paciencia, tranquilo, que tenemos un abogado grande, que es Jesús. Él nos va a defender. Pondrá las personas idóneas, ¿para qué? Para que el Señor pueda hablar. El mejor momento de una ira debemos estar como callado. Si vemos al hermano airado, ¿qué debemos hacer nosotros? Callarnos, no discutir, no llegar en contienda, no discutir tampoco la palabra de Dios. Porque el que está errado, nosotros no lo vamos a abrir, sino Jesucristo. Jesucristo va a entender, va a tratar a esa persona. Yo no voy a tratar con esa persona. Yo no lo voy a dejar. Yo no lo voy a entrar, que Él entre en razón, sino el Espíritu Santo va a tratar a esa persona. Una persona errada, es mejor orar por esa persona y quedarse callado. Decirle las cosas y ya, hasta allí. Pero orar por esa persona. El Espíritu Santo se encarga del resto. Yo no hago nada, sino que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, vemos ahí el quinto lugar, ¿verdad? Y por último, hermanos, los verdaderos cristianos o el verdadero cristiano ora regularmente. Algo muy importante, ¿no? Orar. Porque por medio de la oración, ahí vemos. Y vemos también quién ora y quién no. No es necesario, en lo que oraron, levante la mano. ¿Quién ora? No. Uno se da cuenta con nuestras acciones y actitudes que pueda tener cotidianamente esa persona. Ahí uno dice, no ora el hermano. Debemos orar por él. Y debemos restaurar nuestra vida. Debemos iluminar nuestra vida. Tenemos que restaurar nuestra vida. Y el Señor va a obrar en nuestra vida. Cuando yo entiendo completamente que debo orar, que debo restaurar, que debo llenar el Espíritu Santo. Es como un carro, cuando está falta de gas o gasolina, debo tanquearlo. ¿Y qué? El carro va a funcionar. Y nosotros debemos tanquear el Espíritu Santo por medio de la oración.
debemos orar. Debemos orar. Entonces, en esta comunión con Dios, le encanta aprender más cerca de Dios y salvar, y tiene hambre y sed. Cuando nosotros tenemos esa comunión, hay esa sed, hay esa hambre, esa situación que debemos tener. La palabra de Dios es muy fuerte, indicando de que el Espíritu Santo está trabajando activamente en su vida y en las bienaventuranzas. Jesús dijo en Mateo 5:6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Amén. El que anda en la oración, tienen hambre de saber más de la palabra de Dios, más, no están pensando en el tiempo, no están pensando qué tengo que hacer. Cuando estamos fijados en lo que dice la palabra de Dios, estamos concentrados allí en la palabra de Dios, el tiempo se va y debemos concentrarnos en la palabra de Dios para que el Señor pueda restaurar nuestra vida, y debemos tener una reverencia a Él. ¿Sí? Cuando yo comprendo que Jesús, el Espíritu Santo, está en nuestra vida, allí vamos a hacer todas estas cosas, hermanos. Entonces, en este punto de vista, debemos restaurar nuestra vida, restaurar nuestro corazón y guiarnos cada día más. El Espíritu Santo debemos restaurarlo. Los creyentes obedecen al Señor como el instructor sabio lo hizo, y no como el necio. No hagamos como los necios. Debemos ser sabios en nuestra propia palabra y prudencia. Debemos buscarlo cada día más. Debemos restaurarlo. Ellos quieren escuchar lo que Jesús dijo a los hipócritas. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? No hagamos como los hipócritas, que decimos Señor, Señor, alabado sea tu nombre, pero somos hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumplimos lo que dice la palabra de Dios. No cumplimos lo que dice la palabra de Dios. Hacemos porque los demás lo quieren hacer o porque me lo dicen. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para cada uno de nosotros? En ese punto de vista. En conclusión, hermano, debemos de llevar la palabra de Dios. En ese punto de vista aprendimos 5 cosas, 5 importantes acerca de qué, de una característica del verdadero cristiano. Una de las características del verdadero cristiano es permanecer en la palabra de Dios. Y permanecer en la palabra de Dios debemos, ¿cómo? Entender el plan de salvación, ser humilde y obediente, modesto. Tenemos que amar y honrar, ¿quién? Por encima de todas las cosas, ¿quién? A Jesús. ¿Sí? Y debemos manifestar que Dios es Cristo. Y también debemos, ¿qué? Orar regularmente. Entonces, hermano, este es el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Restaurar nuestra vida. El Señor me ha colocado en este periodo como ministro de evangelismo y misiones. Y el mandato que debemos hacer es ir a ser discípulos a todas las naciones. Yo como ministro de evangelismo y misiones invito a cualquier hermano a una preparación, a llevar la palabra de Dios. Tenemos tantos lugares, hermano, en cumplir la palabra de Dios. Tenemos la misión Villa Victoria, tenemos Manchay, tenemos Santa Eulalia y otros puntos blancos que estamos examinando para abrir, ¿qué? Centro de predicación, centro de oración. Debemos expandirnos. Expandir. Y si usted tiene el deseo de abrir su casa a un centro de oración, bienvenido sea.
bienvenido sea. Entonces, este momento, si usted quiere llevar la palabra de Dios, usted me puede contactar y decir, hermano, estoy dispuesto a llevar la palabra de Dios a cualquier circunstancia. Allí estaremos allí para llevarla. Este mes de febrero que va a iniciar, tenemos que llevar la palabra de Dios. Mi directiva dentro del Ministerio de Evangelismo y Misiones, estamos activos en armar, en coordinar cualquier circunstancia, cualquier llamado que Dios nos quiere hacer. Y también estamos prestos y sugerencia a cualquier cosita que quiera decir al ministerio, pero algo positivo y sabio de la obra de Dios. Es un llamado a los líderes, a los encargados, a los hermanos en llevar la palabra de Dios en cualquier lugar que se nos presente. Y también estamos llamados a capacitarnos cada día más. A capacitarnos. Este es el tiempo de buscar la palabra de Dios. Vendrá circunstancias difíciles. Se acaba la pandemia, pero vendrá otra circunstancia. Y no debemos sorprendernos. Más bien debemos estar activados en llevar la palabra de Dios. En llevar la palabra de Dios. Como dije anteriormente, es un llamado a todos los hermanos en unirse. Estamos en un equipo de evangelizadores. En un equipo de evangelizadores. Si usted se quiere unir a este equipo, solamente usted me tiene que contactar o contactar a la secretaria de la iglesia. Y la secretaria de la iglesia me va a informar. Entonces, en ese punto de vista, hermano, es un llamado. Mi ministerio de Evangelismo y Misión está abierto. ¿Para qué? Para que nuevos hermanos se unan al ministerio, que es algo muy bonito. Si usted no puede, pero hay otras cosas que usted puede hacer. Entonces, este es el momento de llevar la palabra de Dios. Debemos reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Y qué mejor reflejar a Jesucristo en nuestra vida en llevar la palabra de Dios. En llevar la palabra de Dios. Debemos saber esto. Debemos de limpiar nuestra vida. Y limpiar nuestra vida con un corazón puro y agradable a Él. Agradable a nuestro Padre Celestial. Debemos llevar la palabra de Dios. El Señor nos manda a buscarlo cada día más. Y este es el tiempo. Característica de un verdadero cristiano es permanecer en la palabra de Dios. Si permanecemos en la palabra de Dios, el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a restaurar. El Señor va a tratar en nuestra vida. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a restaurarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu amor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a entender que tú eres grande, que tú eres maravilloso, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te honramos y te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Te alabamos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermano, este es el llamado. Que el Señor le bendiga grandemente. Que el Espíritu de Dios nos continúe y que tenga una feliz noche. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Démosle gracias a Él porque Él nos ha dejado esta hermosa, maravillosa carta de amor que nos habla al corazón, a la mente
y al Espíritu. Gracias, hermano Johan, por la palabra expuesta en esta noche. Ahora, hermanos, ha llegado un tiempo muy grato para todos y cada uno de nosotros. El tiempo de los diezmos y las ofrendas. Hermanos, ustedes saben que nuestros diezmos y ofrendas ayudan para que la obra del Señor continúe en todas las formas posibles. Y también ayuda para el mantenimiento de nuestra iglesia y a nuestros hermanos que se hallan aún en necesidad. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero el Señor es bueno, es misericordioso y Él no es deudor de nadie. Así que todo lo que hagamos y demos en su nombre, para su honra, gloria y honor, y para ayudar en su obra y también a nuestros hermanos, el Señor está mirando eso, hermanos. Y gracias por la generosidad de sus corazones para dar con tanta liberalidad. Bien, hermanos, antes de orar, vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, que nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aumentémosle un versículo, el 10, que dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y el Señor cumple sus promesas. Así que confiemos en Él y demos con amor y liberalidad como lo vienen haciendo hasta ahora y con esa generosidad tan grande que tienen, hermanos. Como pueden ver, ahí en las pantallas está el número de cuenta de nuestra iglesia para que ustedes puedan hacer sus depósitos. Gracias, hermanos. Oremos. Amado Padre bendito, Señor celestial, Dios todopoderoso, grande y temible. Queremos, Señor, agradecerte por todo lo que tú nos das, Señor. Cada día bendices nuestras vidas. No solamente, Señor, te agradecemos por lo material, sino también porque tú, Señor, y sobre todo nos bendices espiritualmente. Gracias por tu infinito amor para con todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque, Señor, podemos verla cada instante de nuestras vidas. Aún en las pruebas y dificultades, Señor, en los problemas, estamos viendo tu fidelidad, tu amor, Señor, que siempre está ahí, abrazándonos, manteniéndonos fuertes, Señor, levantándonos cada día. Gracias. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu presencia a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque de lo que tú nos das, nos permites dar. Y eso es un privilegio, Señor, poder darte de lo que tú nos das. Gracias por permitirnos hacerlo. Bendito seas, Rey Celestial. Bendice los diezmos y las ofrendas que con corazón lleno de amor damos a ti. Gracias, Padre Santo. Que estas ofrendas y diezmos ayuden, Señor, a tu obra y a nuestros hermanos que se hallan en necesidad. Bendito seas, Rey Celestial, Señor amado y Dios Todopoderoso, grande y temible. Gracias por todo, Señor. Bendito seas. Amén. Bien, hermanos amados, ahora ha llegado el tiempo de los anuncios. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados,
a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la Sociedad Femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados a las 8 p.m. se reúne la Sociedad Juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones, y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación, donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios. Buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Bueno, después de ya haber escuchado los anuncios, es tiempo de despedirnos en oración. Pero solamente de este tiempo, pero no de la presencia del Señor. Y sabemos que durante toda la semana, como ya escuchamos en los anuncios, tenemos otras actividades donde podemos seguir aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Oremos, hermanos, para despedirnos. Padre Santo, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, a través de la mañana de tu siervo, nuestro pastor Ramón Correa, y ahora de nuestro hermano Johan Meléndez. Gracias, Padre Santo, por todo lo que das a nuestras vidas, y porque tú, Señor, nos haces crecer cada día más y más en ti. Bendito seas, Rey Celestial. Despídenos de este tiempo, pero no de tu santa y bendita presencia. Que tu Espíritu Santo siempre esté, Señor, hablándonos y guiándonos. Gracias por todo, Padre Celestial. Bendito seas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre el trono, sobre todo nombre, sobre él la salvación. Nadie es como él, oh gran Dios soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos,